Mis hermanos, ¿cómo están? Espero que me estén escuchando. Si me oyen, ¿pueden levantar la mano, por favor? ¿Me están escuchando bien? Ok, perfecto, perfecto. Hermanos, antes de empezar con el tema, permítame, por favor, leer una cosa que me vino a la mente cuando Carlos estaba animándoles a ustedes a que pues no pierdan la oportunidad de estar juntos. Este salmo es bien corto, pero escuchen lo que dice, ¿no? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, es que nada más quiero secundar lo que Carlos estaba diciendo. Es que nosotros cuando estamos juntos es la oportunidad perfecta para que el Señor bendiga, para que el Señor nos acompañe y para que podamos compartir lo que realmente estamos viviendo, ¿no? Yo sé que no siempre es posible, pero en la medida que sea posible, no van a dejar que el enemigo le robe esa bendición, ¿sí? Es para el bienestar de nosotros. Así que nada más les animo, ¿sí? Voy a orar un momentito y vamos a regresar al tema de hoy, ¿sí? Padre, te doy las gracias que tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu amor, tu bendición, tu paciencia con nosotros y tu deseo de bendecirnos. Siempre estás buscando lo mejor para nosotros. Siempre nos tienes en mente solo con el deseo de bendecir, solo con el deseo de beneficiarnos en todos sus sentidos, Señor. Y tú sabes el mejor camino para cada uno de nosotros. Acompáñanos hoy a mirar este tema tan importante y te pido, Espíritu Santo, que tú tomes tu propia palabra, Señor, que hagas esta palabra algo viva en nuestras vidas, Señor. Y te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanos, estoy viendo que ya tienen las hojas. Es la segunda semana del tema que estamos viendo, la resurrección. Y entonces tenemos una semana, tal vez 2 semanas más, veremos. Pero esta tarde vamos a ver exactamente cuándo sucede la resurrección. Ustedes se acordarán del domingo, no, del viernes pasado cuando estuvimos juntos, vimos que Jesús mismo dice que todos los muertos van a resucitar en algún momento al son de su voz, ¿sí? Y vimos que algunos resucitarán para vida eterna y otros resucitarán para juicio, ¿no? Pero lo que Jesús no dice en ese verso es exactamente cuándo. Pero si miramos otros pasajes en la Biblia y juntamos como las piezas de un rompecabezas, podemos ver el orden cronológico exacto de cuándo, cómo y dónde se va a realizar la cuestión de la resurrección. Recuerden que estuvimos recalcando la semana pasada la realidad de que si no hay resurrección de los muertos, entonces todo lo que estamos haciendo es una gran pérdida de tiempo, ¿no? ¿Sí? Porque si no hay vida eterna, ¿por qué estamos haciendo esto? Pero si hay vida eterna y todo el mundo, todo ser humano existe eternamente, pero solamente los que tienen fe en Cristo, los que han aceptado a Cristo, los que han servido a Dios, los que tienen fe en Dios, solamente nosotros, esas personas, nosotros somos parte de ese gran grupo, tienen la vida eterna. Las otras personas, como vamos a ver, pues van a existir eternamente, pero no que se llama la segunda muerte, que es otra cosa completamente, ¿no? Ahora, hermanos, recuerden, recuerden que la salvación es un proceso. Empieza cuando nosotros aceptamos al Señor, somos justificados ahí mismo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y si nos morimos a los 5 minutos estaremos con el Señor. Pero básicamente la mayoría de nosotros nos quedamos aquí años después de recibir a Cristo. Durante ese tiempo el Señor nos está santificando, nos está haciendo cada vez más como su Hijo Jesucristo. Pero en dado momento vamos a morir. Entonces falta una parte de la salvación. Por fe tenemos todo, pero en la experiencia falta una parte. Primero, nacemos espiritualmente, la salvación. Somos espiritualmente vivos.
Entonces Dios empieza a cambiar en nuestra alma lo que pensamos, sentimos, queremos. Eso es la santificación. Ya tenemos el espíritu, el alma y el cuerpo, pues ¿qué? Cuando yo me muero voy a dejar el cadáver aquí. Y después de unos días ese cadáver no se ve muy bonito que digamos. La resurrección tiene que ver con el cuerpo, con el físico, lo que falta en la cuestión de la salvación. La salvación es un proceso completo y la última parte de ese proceso de salvación, la tercera parte, es la salvación del cuerpo corruptible que tenemos, que algún día será un cuerpo incorruptible, cosa que vamos a ver la semana que viene. Pero ahora lo que quiero hacer con ustedes hoy es ver cuándo exactamente es la resurrección. ¿Cuándo? ¿Sí? La primera resurrección, hay dos, la primera y la segunda. La primera es para los santos, para los que han puesto su fe en Dios, para los que tienen fe en Cristo. La primera resurrección tiene 4 fases que vamos a ver. Y ustedes ya conocen las escrituras, nada más vamos a poner las escrituras en orden. Pero todo está apuntado allí en las hojas. Les sugiero, cuando tengan tiempo, que miren los versos, yo les digo versos periféricos, porque son versos adicionales que nos dan más entendimiento, pero no tenemos pues horas y horas para hablar esta noche, ¿sí? Ahora, el primer verso que vamos a ver está por debajo de la línea que dice la primera resurrección en sus hojas. Apocalipsis 20, verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esa es la primera resurrección. Vamos a ver ese verso después para explicarlo, pero lo que quiero que vean ahora es que hay una primera resurrección y una segunda resurrección. ¿Para quiénes es la primera y para quiénes es la segunda? Es lo que vamos a ver hoy. La primera resurrección tiene 4 fases en orden cronológico. Recuerden, la semana pasada vimos la historia que dijo Jesús acerca del mendigo Lázaro que murió, que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y el rico que fue llevado a Hades. Eso es lo que pasaba con las personas que morían antes de la primera venida de Jesucristo. Los que habían puesto su fe en Dios en la medida que Dios se había revelado, los que habían puesto su fe en Dios, en Jehová, ¿sí? Dejaban el cuerpo aquí, iban en espíritu y en alma al seno de Abraham. Y recuerden, eso está en Lucas 16, ¿no? El seno de Abraham es el llamado paraíso, donde iban las personas, alma y espíritu, a esperar que Cristo los sacara de ahí. Los malos iban al infierno, al Hades, ¿ok? Ahora, vimos una vez pasada, para que no se nos olvide, porque todo eso es parte de un conjunto un poco más grande, que cuando Cristo murió, Él bajó al infierno, anunció el Evangelio y se llevó a los santos del Antiguo Testamento que habían muerto, los que habían tenido fe en Cristo, dejando sus cadáveres aquí, los había llevado en espíritu y en alma al cielo cuando Él ascendió. ¿Ok? Ahora, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, se abrió el camino para estar en la presencia de Dios. Por eso, las almas y espíritus de los que habían muerto antes se quedaban ahí en el paraíso hasta que Cristo los sacó después de la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Sí? Ahora, al momento de la crucifixión de Jesucristo, cuando Él entregó el Espíritu, vamos a leer el verso aquí, algunos de los muertos que habían puesto su fe en Dios antes de la muerte y resurrección de Jesucristo, esas personas resucitaron en ese momento. Van a ver ahí en las hojas Mateo 27, 50 a 53. Quiero que vean en la Biblia lo que estoy diciendo. Quiero que tengan los versos. No quiero que sea algo que esté sacando de alguna parte. Eso es de la Biblia, ¿sí? Dice, mas Jesús, colgado en la cruz, ¿no? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Murió. Y he aquí, el velo del templo se rascó en dos de arriba abajo. ¿Qué es el velo del templo? Era una cortina bien gruesa que separaba la presencia del Señor del pueblo, ¿sí?
El Señor estaba en el lugar santísimo, la gente podía llegar al atrio de afuera, al lugar santo en ciertas circunstancias, pero nadie podía llegar al lugar santísimo, ¿sí? Nadie podía llegar al lugar santísimo. Pero entonces, lo que pasa es que cuando Cristo murió, se rompió la separación entre Dios Padre y las personas que habían muerto, que estaban esperando poder estar en la presencia del Padre, porque no podían, porque Cristo no había muerto, no había abierto paso al lugar santísimo en el cielo, donde está el Señor, donde está el trono de gracia. Cuando Cristo murió, el obstáculo, el pecado, ya quedó pagado. La redención se efectuó. Así que ya redimidos, esas personas podían ir al cielo y por eso se rompió el velo en el templo, el velo, una cortina física de tela, de muchas cosas, pero básicamente de tela, dando a entender que ya no hay ningún obstáculo para los que quieren llegar a estar con Dios Padre a través de Jesucristo. ¿Sí? Ahora, voy a seguir leyendo aquí. Empezando otra vez en el verso 51. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. No todos los santos, pero muchos santos, ¿sí? Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahora, la primera fase de la primera resurrección, que es para los que tienen fe en Cristo, es aquí. Estas personas resucitaron al momento de la crucifixión de Jesucristo y cuando Cristo ascendió al cielo, se los llevó al cielo. ¿Sí? Así que ellos y sus cuerpos ahí están. La segunda fase de la primera resurrección, muchos números, ¿no? La segunda fase de la primera resurrección es lo que nos toca a nosotros, a los cristianos, a los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo a lo largo de los siglos, después de la muerte y resurrección y ascensión de Jesucristo. O sea, nosotros y nuestros antepasados que tenían fe en Cristo. Esto es para la iglesia, para los cristianos. Y cuando digo iglesia, no estoy hablando del edificio, estoy hablando del conjunto de personas a lo largo de las edades que han puesto su fe en Jesucristo. ¿Ok? Ahora, lo que pasa es que en el primer siglo, muchas personas pensaban que Cristo, que había prometido regresar, iba a regresar a los 2 meses, a los 2 años, a 10 años. Y Cristo no regresaba, todavía no ha regresado. Y los cristianos empezaban a fallecer por la edad. Así que los cristianos del primer siglo estaban confundidos. Yo pensé que tenía vida eterna y que pues iba a estar con Cristo para siempre, pero estoy viendo que mi hermano que tiene fe en Cristo murió y aquí está su cadáver. ¿Qué onda? ¿Sí? Pablo les escribe una carta para explicarles cómo está ese asunto. Ahora, esto es para que entendamos nosotros lo que pasa cuando nosotros nos morimos antes de la venida de Cristo y lo que pasó con nuestros seres queridos que han puesto su fe en Cristo. Todos existimos eternamente, pero solamente los que tienen fe en Dios, en Jesucristo, tienen vida eterna, ¿ok? Recuerden eso. Es básico para todo lo que estamos viendo. Ahora, dice Pablo, tampoco queremos, Pablo andaba con algunos compañeros, Silas y Lucas, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Recuerden, en el Nuevo Testamento, cuando se habla de los que se duermen, se está hablando de los que han muerto, ¿sí? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando alguien se muere, si nosotros y esa persona no tenemos fe en Jesucristo, es una tragedia, porque se nos hace que ya terminó todo. Punto final. Ya no hay nada más. Pero para nosotros no es así. Nosotros tenemos esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tenemos nosotros?
La vida eterna, la resurrección, es lo que estamos anticipando, es lo que nos jala para adelante cuando lo de hoy nos está hundiendo. ¿Me explico? Lo de ahora es temporal, pero lo de la resurrección, lo de la esperanza que tenemos es para la eternidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esa gente, no? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, lo creemos, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué está diciendo? Pablo está diciendo que cuando Cristo venga, vendrá con él las personas en su espíritu y alma que tenían fe en Cristo, que ya están muertos. Así que yo tengo parientes que tenían fe en Cristo que murieron. Así que si yo estoy vivo, en el momento que esto sucede, que vamos a ver en un momentito, veré esas personas otra vez. Esas personas me van a ver a mí otra vez. ¿Sí? Ahora, voy a ir despacio aquí. ¿Sí? Dice, por lo cual os hicimos esto en palabra del Señor. En otras palabras, Cristo reveló esto a San Pablo. Esta parte que estamos leyendo no aparece en el Antiguo Testamento. Las demás fases de la resurrección sí, pero esta parte no aparece en el Antiguo Testamento porque no es para los judíos, es para los cristianos y los judíos que aceptan a Cristo. ¿Sí? Ahora, escuchen esto. Por lo cual os hicimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces, cuando Cristo venga, acompañado de las personas que tenían fe en Cristo, que ya están muertas, va a haber cristianos vivos todavía que nunca murieron. Si eso fuera a pasar mañana, nosotros seríamos de los que no precedemos o no preceden a los que murieron, porque va a haber dos eventos, casi al mismo momento, dice así. Porque el Señor mismo con voz en mando, se acuerdan de la historia de Lázaro, ¿no? Lázaro, ven fuera. Y voz y arcángel. El único arcángel realmente nombrado en la Biblia es el arcángel Miguel, ¿sí? Y con trompeta de Dios. La trompeta de Dios es como un alarido que anuncia la llegada de la presencia de Dios, como en el Antiguo Testamento, cuando Dios se manifestó en el monte Sinaí a Moisés y se escuchó la trompeta, ¿sí? Entonces eso va a ser una cosa grande. No es una cosa pequeña, es una cosa grande y tiene que ver con nosotros, los cristianos. Dice así, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos que vienen con Cristo, porque Dios traerá a los que durmieron en Él con Él, ¿sí? Sus cuerpos van a resucitar en aquel momento. Y para ellos se completa el proceso de la salvación. Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Y recuerden que la vez pasada que vimos que cuando entró el pecado, murieron Adán y Eva espiritualmente. El pecado entró en sus almas, lo que querían, lo que decían, lo que sentían, etcétera. Y por fin entró en sus cuerpos, murieron. La paga del pecado es muerte, ¿no? Pero la redención pone todo eso en marcha para atrás. Nacemos espiritualmente, Dios empieza a transformarnos en lo que es nuestra alma, ¿sí? Entonces, en dado momento, el cuerpo será salvado, resucitado. ¿Ok? Now, sigamos. ¿Qué pasa con los vivos en aquel momento? Si se fuera a pasar mañana, ¿qué pasa con nosotros? Nada más miramos, entonces regresamos a casa o qué, ¿no? Pues no. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. De ahí se sale la palabra o sale la palabra arrebatamiento. Nosotros seremos arrebatados. Arrebatado quiere decir agarrar y reiterar rapidito, rapidito. Sí, rapidito, arrebatados. ¿Sí? Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ok. Entonces, vamos a visualizar.
Pues ahí estamos, entonces escuchamos la voz del mando, la voz del arcángel, la trompeta de Dios, sabemos que algo va a pasar. Llega Cristo, acompañado de los muertos en él. Él habla, los cuerpos de esos muertos resucitan, se completa el proceso de salvación en ellos y nosotros, pues, ¿qué? Seremos arrebatados, los vivos en aquel momento, seremos arrebatados juntamente con ellos, los que vinieron con Cristo, en las nubes para recibir al Señor en el aire, no en la tierra, no en la tierra. Es un ascensor divino, ¿sí? Nos va a arrebatar, pero Él no va a tocar la superficie en ese momento. Vamos a ver por qué en un momentito, ¿no? Y así estaremos siempre con el Señor. La semana que viene veremos la parte de la Biblia que nos describe cómo Dios va a transformar nuestros cuerpos, los vivos, si estamos vivos cuando Él venga, ¿no? Cómo Él va a transformar nuestros cuerpos para que sean cuerpos como el cuerpo de Él, ¿sí? Entonces dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En otras palabras, Pablo está hablando a los cristianos, no lloren con desesperación cuando se les muere un ser querido que tiene a Cristo, ¿sí? Porque en dado momento van a ver a esa persona otra vez. Esa persona va a tener su cuerpo y todo. En ese momento también nosotros seremos transformados si estamos vivos en el momento de esto que estamos leyendo, ¿no? Así que la muerte es bien fuerte. La separación no es cosa pequeña, es una cosa grande, entiendo. Pero en todo eso tenemos esperanza, esperanza, ¿sí? Entonces, déjenme mover la página un momentito aquí, hermanos. Ya. Ahora, un detalle que es importante por lo que vamos a ver en 2 o 3 semanas, algo importante, ¿sí? Es entender que cuando Cristo venga para llevar a la iglesia, para llevar a los santos, los que han puesto su fe en Cristo, los cristianos, eso no es la segunda venida. La segunda venida es cuando Él venga para juzgar, cuando Él venga sentado en el caballo blanco como jinete y todas esas cosas. Eso viene después. El arrebatamiento para nosotros viene al comienzo de la gran tribulación o tal vez tantito después del comienzo. Pero cuando Cristo venga para establecer su reino, para juzgar, etcétera, eso es al final de la gran tribulación. Y hay versos ahí que pueden ver después porque realmente no tenemos tanto tiempo, pero cuando Él venga, Él va a tocar el monte de olivos. ¿Se acuerdan de la ascensión? Que cuando Cristo ascendió al cielo, fue llevado en las nubes. Entonces todo el mundo se quedó ahí mirándole como, wow. Se aparecen 2 ángeles y dicen, ¿por qué están aquí mirando al cielo? Ese Cristo que acaba de ir al cielo va a regresar exactamente en este lugar. Ellos estaban en el Monte de Olivos el día de la ascensión. Y en la profecía pueden ver los versos después. Sabemos que cuando Cristo regrese, va a regresar exactamente al Monte de los Olivos. Pero no es lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo que nos encontramos con Él en el aire, no en la superficie. ¿Sí? Son detalles importantes porque la gente nos pregunta. Quieren saber si sabemos lo que estamos diciendo, ¿no? Es importante saber. Ahora, la tercera fase de la primera resurrección, ¿qué pasó con los santos del Antiguo Testamento? ¿Qué pasó con Abraham, con Job, con Esther, con Ruth, con Débora, con todas esas personas que tenían fe en Dios en la medida que Dios se había revelado, porque no sabían de Jesús todavía, pero pusieron su fe en Jehová en la medida que Dios se había revelado a ellos? Dios es justo, no nos pide cuentas por algo que no sabíamos, ¿sí? Entonces, esas personas, como vimos la semana pasada, en esa historia de Lázaro, el mendigo y este rico, sí, esas personas en el Antiguo Testamento pasaron al paraíso. Cuando Cristo murió, bajó al infierno, ascendió al cielo y llevó cautiva la cautividad.
llevó a todos sus santos del Antiguo Testamento al cielo, pero sus cadáveres todavía están aquí. Entonces, ¿cuándo van a resucitar ellos? ¿Cuándo van a resucitar ellos? Lo que acabamos de leer tiene que ver con los cristianos en el Nuevo Testamento, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús a partir de la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Están vivos? Hagan alguna señal con la mano, por favor. Ok. Ya, nada más quería saber. No les oigo porque si pongo el sonido de ustedes, entonces hay mucho eco, ¿eh? Entonces, en el Antiguo Testamento se había profetizado la resurrección. Ese tema no es un tema nuevo para nosotros los cristianos. El libro más antiguo de toda la vida, de toda la Biblia, es el libro de Job, ¿sí? Y Job dice esto. Aquí está, Job 19, 25, 26. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Me hizo falta la S, ¿no? En mi carne he de ver a Dios. En otras palabras, cuando mi cuerpo vuelve a ser polvo, en algún momento seré resucitado en mi cuerpo, voy a ver a Dios, ¿sí? Daniel, gran profeta, dice esto. Daniel 12, 1 a 2. En aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel, ¿quién es Miguel? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Él está hablando, el ángel que está hablando a Daniel, está hablando a un judío, un profeta, a los judíos, ¿sí? Dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde hubo gente hasta entonces, la gran tribulación. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se han inscritos en el libro, y el libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Ahora, lo mismo que decía Jesús cuando vimos la semana pasada, que todo el mundo va a resucitar, algunos para vida eterna y otros para juicio. En el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, el pueblo de los hebreos, israelitas, judíos, en según la época cambiaban el nombre, ¿no? Algunos eran personas que confiaban en Dios y otros no. Así que los que no confiaban en Dios van a resucitar para juicio y no en este momento que estamos viendo. Pero los que murieron habiendo puesto su fe en Dios, habiendo obedecido a Dios, van a resucitar para vida eterna. Eso va a pasar cuando termine todo ese tiempo de la gran tribulación, como estamos viendo. En aquel tiempo será libertado tu pueblo después de que hubo ese tiempo de angustia. ¿Sí? Ahora, falta un grupo. Falta un grupo. La cuarta fase de la primera resurrección, que es para vida eterna, ¿eh? Para vida eterna, espíritu, alma y cuerpo. Todo eso tiene que ver con la resurrección del cuerpo, ¿eh? Durante la gran tribulación, un plazo de 7 años de mucha angustia, cosa que el mundo nunca ha visto, ¿sí? Va a haber una ola de evangelismo más grande que cualquier esfuerzo evangelística que jamás se ha visto, ¿sí? A lo mejor ustedes han oído hablar de los 144,000, ¿sí? Escogidos por Dios. Esas personas, si leemos la Biblia con cuidado, vemos que esas personas son 12,000 personas de cada tribu de Israel, 144,000 personas que creen en Cristo durante el tiempo de la tribulación y llevan el Evangelio a todas partes del mundo. Y durante el tiempo de Anticristo, la bestia, la marca, el falso profeta, etc. Durante ese tiempo, más personas aceptan a Jesucristo que en cualquier otra época del año. El problema es que el anticristo está a cargo del mundo en aquellos 7 años. Y hay muchos mártires, muchos quedarán martirizados. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? Al final de la gran tribulación, cuando venga Cristo para establecer su reino, cuando el pie toca, cuando el pie toque el monte de olivos, etc., eso es lo que va a pasar. Aquí estamos en Apocalipsis 24 a 5, ¿sí?
Juan, el autor de Apocalipsis, está compartiendo la visión que está recibiendo del cielo, ¿no? Y vi a tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes están sentados sobre los tronos? Eso es un poco de especulación de muchas personas. Puede ser, pues, los ancianos de Israel, puede ser los mismos santos, porque somos reyes y sacerdotes, pero no se sabe exactamente quiénes en esa parte. Así que no les puedo decir porque no sé, ¿sí? Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ahora, esta parte sí sabemos. Y vi las almas de los decapitados. Veremos que en el tiempo de la tribulación, la forma de matar a los mártires va a ser decapitación. Curiosamente, está saliendo esa cosa horrorosa otra vez en nuestro mundo, la decapitación. Así que dice, y vi las armas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los mataron por cuanto tenían su fe en Cristo y predicaban a Cristo. ¿Sí? Los que no habían adorado la bestia es el anticristo, ni a su imagen, la estatua que hicieron de la bestia, y no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos. 666. Ahí está eso. Un día, cuando tengamos bastante tiempo, a lo mejor veremos el libro de Apocalipsis, pero eso es algo bien largo, ¿no? Entonces, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Después de la primera resurrección, va a haber un tiempo de 1000 años cuando Cristo estará reinando en persona en este mundo. Se llama el milenio. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esa es la primera resurrección. La primera resurrección tiene 4 fases. Los santos que resucitaron cuando Cristo murió, ¿sí? Nosotros, los de la iglesia, los santos del Antiguo Testamento y los santos que serán martirizados durante la gran tribulación, en la primera resurrección. El fin de cada uno de ellos es un fin bien dichoso en el Señor, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los demás? Recuerden que cuando comenzamos esto, vimos lo que Jesús dijo, que todo el mundo va a resucitar, algunos para vida eterna y otros para condenación, ¿sí? Hemos visto la parte de los que van a resucitar para vida eterna en 4 momentos diferentes, es cierto, pero todos viven para vida eterna. Ahora, la segunda resurrección, ¿qué es eso? Al final de los 1000 años, ¿sí? Pasará otra cosa. Apocalipsis 20, 11 a 15. Voy a pasar la página, un momentito. Ya, aquí está. Juan todavía está en la visión y dice, vi un gran trono blanco, un gran trono blanco. ¿Cuál es el trono que nos toca a nosotros? ¿Nosotros nos acercamos al trono de juicio? No. Nosotros con nuestra fe en Cristo nos acercamos al trono de gracia, ¿sí? Así que acerquémonos confiadamente al trono de gracia para alcanzar la misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro, dice el autor de Hebreos. Así que para nosotros el trono de Dios no es de miedo, sino de alegría, gozo, protección, provisión, perdón, misericordia, etc. Pero este trono es otro trono, ¿sí? Yo vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Eso sería Jesucristo. Recuerden que la vez pasada vimos que el Padre ha encargado a Jesucristo todo el juicio, ¿sí? Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Esto es de susto. No es nada agradable ese susto, ¿eh? Pero para nosotros no, porque nosotros no vamos a estar ahí. Estaremos en el cielo en aquel momento. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Cuáles son estos libros? Veremos, ¿no? Y fueron juzgados sus muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Los libros, plural, es un conjunto de registro divino
de todo lo que cada persona ha hecho en la vida. Y a base de eso, las personas serán juzgadas. No somos salvos por las obras, sino por la fe. Pero si no tienes fe, vas a ser juzgado por las obras. ¿Sí? Nosotros no estaremos ahí. Tenemos Cristo. Tenemos a Cristo, tenemos fe en Cristo, estaremos con Él en aquel momento. Pero hay que saber lo que está pasando. Eso nos da a entender que realmente sí vale la pena compartir el Evangelio con los seres queridos. ¿Sí? Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie, o sea, resucitados, son de esos que resucitan para condenación, ¿no? De pie, eso es el cuerpo. Ante Dios, si los libros fueran abiertos, otro libro fue abierto. ¿Cuál es el otro libro? El libro de la vida. Si el nombre de uno no está escrito en el libro de la vida, está en el hoyo, ¿no? ¿Cuál es el libro de la vida? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Lo que digo, ¿no? Lo que digo. Y el mar entregó los muertos que había en él, el diluvio, los naufragios, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. ¿Se acuerdan? Cuando vimos la historia de Rico y del mendigo Lázaro, vimos pues que el paraíso está vacío porque todas las almas y espíritus de los justos están con Dios, ¿verdad? Pero el Hades, el infierno, sigue pues llenándose cada vez más, ¿sí? Ya existe, ya hay un vacante, un gran vacante como literario en el paraíso. Y en algún momento va a haber un gran vacante en el infierno, porque esas personas saldrán de allí. Sus almas, sus espíritus, todo lo que la parte inmaterial, saldrá de ahí, serán resucitados físicamente, pero para juicio, ¿sí? Dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. La primera muerte, pues me muero. La segunda muerte es cuando estoy condenado y mandado para siempre a la oscuridad de afuera. ¿Sí? Vamos a ver eso más de cerca. Yo no, porque tengo fe en Jesucristo. Ustedes no, porque tienen fe en Jesucristo. Los que no tienen fe en Jesucristo, los que no tuvieron fe en Dios en el Antiguo Testamento, en la medida que Dios se había revelado, pues no, no. Ellos, no. No hay ningún purgatorio, no hay segunda oportunidad. Lo que decidimos en esta vida determina nuestro paradero final, eterno, ¿sí? Y la muerte de Hades fueron lanzados en el lago al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, el lugar de castigo eterno. El infierno es un lugar temporal, el lago de fuego es eterno, ¿sí? Ahora, hermanos, déjenme decirles algo, ¿sí? Es que lo que hacemos nosotros cuando aceptamos a Cristo tiene consecuencias muy buenas, mucho más grandes de lo que nos podemos imaginar. Y cuando compartimos con fulanito y fulanito recibe a Cristo, lo mismo para fulanito. Y nosotros somos los que llevamos la palabra de Dios, ¿sí? No es únicamente para nosotros, para todos. No todos van a aceptar, pero algunos sí. No sabemos quiénes van a ser. No nos toca. Lo que nos toca es compartir. Lo que nos toca hacer es compartir, ¿sí? Entonces, la segunda resurrección es esta que estamos viendo para la segunda muerte. La primera resurrección, sus cuatro fases, es la resurrección corporal para estar en la presencia de Dios para siempre. ¿Sí? Todos van a resucitar, todos vamos a resucitar. Algunos para bien y otros para mal. Y recuerden que dice que por fe somos salvos por gracia somos salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, sino es don de Dios. No por obras para que nadie se jacte. ¿Sí? Somos salvos por la fe.
no por las obras. Si tenemos fe, van a salir buenas obras. Las buenas obras no nos salvan, pero si somos salvos, va a haber buenas obras. ¿Me explico? Así que déjenme leerles una cosita que dijo Jesús y con eso vamos a terminar. Ese verso con el cual empezamos, ¿no? Este Jesús nos dijo esto en Juan 5. Dice que necesito buscar una forma de pasar estas páginas más rápidamente, lo que me dice, ¿no? Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Dice más adelante, eso es Juan 5, 22, dice más adelante, 26 a 29. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del Hombre. No os maravilléis esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, lo que acabamos de ver. Y los que hicieron lo bueno saltarán a la resurrección divina, lo que acabamos de ver. Primera resurrección, 4 fases. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, lo que acabamos de ver, la segunda muerte. Todo lo que Dios dice es cierto. Todo lo que Él dice es cierto. Todo lo que Él dice es cierto. ¿Sí? Y no es asunto de miedo para nosotros, es asunto de esperanza. Esperanza. ¿Sí? Pero también es cosa seria. Cosa seria. ¿Sí? Así que, hermanos, la semana que viene veremos una parte en la Biblia, es el capítulo 15 de 1 de Corintios, si quieren leer el capítulo antes. Veremos exactamente qué va a pasar con este cuerpo cuando sea transformado para ser como el cuerpo de Jesucristo, o a resucitar o a ser arrebatado, depende si estoy vivo o no, cuando Cristo venga para llevarse a los suyos. ¿Sí? Así que, ¿por qué no oramos, hermanos? Ya se nos acabó el tiempo. Pues ya es muy tarde, pero la culpa es de Carlos, porque Carlos habló mucho al comienzo, así que Carlos tiene la culpa. Yo no, yo no. Echen la culpa a Carlos, por favor. Yo soy inocente, me declaro inocente. Padre, te doy las gracias, Señor, que tú eres bueno. Gracias, Señor, por los hermanos que están presentes esta noche por teléfono y aquí en la pantalla. Y gracias por lo que estás haciendo, Señor. Te pido que uses estas palabras esta noche, pues las escrituras, para animar a los hermanos que a lo mejor no han entendido o tienen alguna preocupación acerca de su destino final, algo así. Tu palabra es segura, tu palabra es verdadera y tu palabra es el fundamento sólido que necesitamos para caminar confiadamente en ti. Te pido bendición para cada hermano y hermana que está presente esta noche, Señor, en sus necesidades, en su salud, en sus finanzas, lo inmediato, Señor. Sí, estamos viendo lo eterno esta noche, pero también tenemos cosas en lo inmediato y te pedimos ayuda en eso también, Señor. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesús y te agradecemos el gran regalo que tú nos has dado, una vida eterna que involucra todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Gracias, Señor, que no va a haber lágrimas, no va a haber enfermedad, no va a haber nada de eso, Señor, sino un futuro glorioso que nunca termina en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.